Hola Cáncer, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que así puedas ayudar a nuestro refugio de animalitos rescatados. Y además te invito a que veas el video completo para que nos apoyes con tu tiempo de visualización y sepas cómo ganar lecturas. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Además, quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees y además veremos qué rituales puedes hacer tú mismo para lo que nos muestren las cartas. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Separa tu cita porque no vamos a trabajar la última semana de diciembre, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos hoy el especial de amor cáncer para ti. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género, identidad sexual a quien vaya dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto, recuerda que al ser general no todo va a resonar. Y siempre vea tu signo ascendente. Si no sabes el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé un link para que tú puedas conocerlo. Bueno, comenzamos con nuestro primer mensaje, que es un mensaje general de los ángeles, luego vamos a los solteros y luego a los que tienen conexión. Te dice, la misericordia te inspirará. En los próximos días siento que algunos de mis cáncer por fin van a poder soltar, ¿sí? Siento que van a ver ya con ojos de misericordia, de compasión, de amor, pero no de amor sentimental, sino como de amor, del amor divino a una persona que les lastimó, que les hirió, que quizá hizo daño cuando ustedes se comportaron de una manera adecuada. Y esto te va a permitir ya fluir y soltar definitivamente. Mira que justo al lado te dice, recoge paz del pasado, ¿sí? Entonces yo pienso que llega como una especie de sanación a tu parte emocional, a tu corazón. Y si tú crees que ya vas a poder sanar por fin de esas heridas emocionales y espirituales, escribe hecho está en los comentarios. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla en ellos y con todo el amor del mundo oraré por ti. Bueno, mira que yo siento que cuando te coloques en paz con tu pasado, como te dice aquí, recoge paz del pasado, es como que te desbloqueas esta parte sentimental. Me resuena de acuerdo a esto, miren que aquí habla de misericordia, acá también, pero con la familia, y me resuena mucho que algunos de ustedes no tienen relaciones sentimentales adecuadas en el presente porque su niño o su niña interior aún se encuentran lastimados. Necesitas trabajar en ello, necesitas darle amor y proteger a ese niño o a esa niña, decirle que estás seguro, haz algún ritual para sanarle, alguna meditación y si deseas que suba alguna meditación para sanación del niño interior, déjamelo saber en los comentarios. Pero sí veo que se aproxima esto y que te va a ayudar a desbloquearte tu área sentimental en próximos días. Bueno, vamos a iniciar y vamos a ver qué iniciales hay para esta semana importantes en el amor para Cáncer. Vemos la letra M, la U, la Q, la R y la K. Son iniciales importantes, puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora qué se aproxima. No me gusta barajar aquí porque siento que la cámara se mueve mucho y que visualmente no es chévere. Esta primera lectura es para los solteros, recuerden.
Y los solteros para mí son los que no salen con nadie y no tienen ningún tipo de vínculo, conexión emocional ni sienten nada por nadie. Tenemos al negativo Mamón. Dice, tienes que tener mucho cuidado porque lo que por agua viene, por agua se va. Ten mucho cuidado con el engaño, ¿sí? A veces cuando las personas notan que hay gente con sentimientos tan nobles como los tuyos, Cáncer, tienden a aprovecharse, ¿sí? Es que la nobleza, el amor, esa capacidad de expresar sentimientos que tiene Cáncer es muy bonita y a veces hay personas que lo confunden con ingenuidad. Sin embargo, hoy el tarot te está diciendo, no, no es así, yo te estoy previniendo, te dicen tus guías espirituales. Sí, te estoy cuidando, estoy averiguando un poquito más acerca de esta situación que nos compete y vamos a ir analizando carta por carta. Tenemos por este lado este 6 de oros, ¿sí? Me dice que esta persona podría ser de signo Géminis o Capricornio. Este representa Capricornio. Me dice que esta persona siento que está entre dos, ¿sí? Porque esta es una dualidad, ¿sí? Esta persona podría estar entre tú y alguien más. Es alguien que vas a conocer muy pronto, pero ten mucho cuidado porque siento que sus intenciones definitivamente no son buenas, no son nobles, no están como a la altura de todo lo que tú dices o a la altura de todo lo que tú expresas y eres. Va a ser una gran decepción, por eso te está advirtiendo a tiempo, sí, esto es una gran decepción. E incluso siento que te vas a enojar contigo mismo por dejarte engañar de esta manera, ¿sí? No te molestes si esto ya ha sucedido, te está diciendo tómalo como un aprendizaje y tómalo como que esta persona te está enseñando cómo no se debe actuar, cómo no se debe proceder, ¿sí? Míralo desde esta manera, con esta perspectiva y verás que todo se hace más fácil y más llevadero. Tenemos este rey de bastos que como te digo siempre representa a las personas sinceras, responsables y te dice no cambies todas esas cualidades bonitas. Sí, sé más sabio, más inteligente, pero lo bueno que hay en ti no tiene por qué cambiar a razón de otro. Tenemos este 7 de bastos. Me dice que si ya lo estás viviendo es una situación que vas a poder superar de una excelente manera, que no todo el tiempo te va a tocar estas decepciones. Si no lo has vivido, te está anunciando todo esto para que tomes medidas al respecto y te cuides, ¿sí? Tenemos esta segunda carta, que es la carta de la consultante, en otros tarots representada como la suma sacerdotisa. Y me dice, me confirma por un lado la dualidad, por otro lado me dice que no muestres tantos sentimientos de entrada. Recuerden que en otros tarots esta representación tiene como un velo sobre lo que hay detrás y esto me habla mucho del mundo interno. Entonces me dice, a veces tu lío, tu problema es que conoces a una persona y rápidamente estás desnudándote no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y hay gente que se aprovecha de esto. Entonces no lo vuelvas a hacer, tenlo por favor presente. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen algún tipo de vínculo o conexión con alguien. Puede ser el crush, el esposo, el novio, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Dice, los cronos, los extranjeros. ¿Ok? Quiero que en este momento pienses y digas el nombre de esa persona especial en tu mente. Dice, llegará una persona con ideas nuevas. Analiza las ideas, podrían aportarte beneficios. Yo veo que si hay conexiones como tal, esto me habla de un cambio radical de nuestra persona especial por la cual hemos preguntado en esta lectura. No creo que se trate de alguien diferente. Mira que dice que te puede traer beneficios y siento que
es como si la energía de esta persona estuviera transmutando, estuviera cambiando para bien. Siento que definitivamente esta persona especial pues es alguien que sí tiene conexión afectiva contigo, lo siento mucho en el ambiente y veo que es algo que te conviene. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima. Muchos oros, ¿no? ¿Qué te aconseja el tarot? Wow, miren, muchos oros. 50% de estas cartas son oros. 1, 2, 3, 4. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Tauro, Aries, Capricornios. Acá vemos un Sagitario. ¿Listo? Virgo también está por ahí. Bueno, el hacker me dice que los sentimientos de esta persona hacia ti son tremendamente apasionados, ¿sí? Esta persona definitivamente trae una conexión, un vínculo contigo muy fuerte a nivel sexual. Siento que es alguien que te desea y que tú deseas, que es una persona que puede como anhelarte cada día en su cama, que no se ve con alguien más en este aspecto. ¿Cuáles son sus pensamientos hacia ti? Y los tenemos representados por este caballero de oros, de conquista. Sí, alguien viene con toda y viene pronto porque viene en su caballo. Si están distanciados, esa persona se aproximará a ti, así que no le busques. Y yo veo que es de conquista, de lucha, de me la voy a jugar toda, ahora sí por ti, porque definitivamente me he dado cuenta que eres el amor de mi vida, que eres esa persona con quien quiero cambiar las cosas, cambiar el sentido de mi vida. Esta persona va a persistir, no importa cuántas veces le digas no, no importa si estás enojado o enojada, esta persona va a perseverar hasta que juntos puedan superar ese obstáculo, ¿sí? Me dice que esta persona quiere solucionar las cosas contigo, quiere hablarlas, dice que le parece una fecha en la cual o fechas en las cuales desearía estar contigo, desearía no haber roto, desearía poderte ofrecer más material y emocionalmente especialmente. Y espera que tú sepas valorar todos los sentimientos. Me dice Cáncer que esta persona espera de ti que pongas en una balanza si las cosas buenas han sido más que las malas, ¿sí? Que pongas en una balanza todo el amor, todo el cariño o todo lo bonito y lo bueno que han podido vivir y que podrían vivir a futuro, que pongas y sopeses qué pesa más, si ha sido más lo malo que lo bueno. ¿Qué se aproxima para ustedes? Tenemos esta sota de oros y me dice nuevos caminos, ¿sí? Nuevos caminos en los cuales siento que esta persona es como si te rindiera total admiración. Veo que para esa persona tú eres alguien súper importante y se aproxima mucha seguridad, ¿sí? Mucha confianza. Veo que algunas relaciones van a tener segundas partes en las cuales la confianza y la seguridad van a ser el motor principal para el progreso de esta conexión o de este vínculo. ¿Qué te aconseja el emperador? Autodominio, autocontrol. Sí, a veces nos dejamos llevar por toda la emotividad que representa Cáncer, pero te está diciendo autodominio porque podrías estar echando por la borda una muy buena oportunidad. Sí, a veces las personas merecen segundas oportunidades y pues yo siento que va a ser una ganancia emocional lejos de una pérdida a lo que se viene. Mil gracias por escucharnos, te invitamos a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji de corazón. De esta manera podrás participar por una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Síguenos en redes sociales. Bendiciones.